Éxodo 33:14. Y dice así: y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Lo invito a que cierre sus ojos y le dé gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque estás con nosotros. Te damos gracias porque tu presencia, Señor, está con nosotros. Y tú eres quien nos da descanso. Tú eres nuestro descanso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia trae paz a nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, cada día estar en tu presencia, Dios eterno. Señor, que tu presencia esté con cada uno de los que estamos en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Desde el 12 dice, le voy a leer Éxodo 33:12. Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices, has de subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracias ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Aleluya. Qué importante es, hermanos, reconocer la presencia de Dios. Reconocer qué es la presencia de Dios. El viernes pasado estuvimos hablando, hermanos, sobre la presencia de Dios. Estuvimos hablando cuando Usa tocó el arca. Oiga bien, David había preparado un gran cultazo. Había preparado un gran cultazo para Dios. Y iba con panderos, iba danzando y habían preparado, iban a traer el arca. David estaba comenzando como rey y lo primero que piensa, vamos a traer el arca, porque él sabía lo importante que era la presencia de Dios. Pero cuando él va, hermanos, con el arca, la llevan de una manera equivocada. Ese fue el tema la semana pasada. La llevan de una manera equivocada porque Dios les había dado ordenanzas y las ordenanzas era que era una vara que iba atravesado, hermano, en el arca de la alianza, donde iban unas argollas y los sacerdotes tenían que cargarla. Pero vino David y tal vez recordando cómo los filisteos habían devuelto el arca. No sé si se recuerda cuando el arca fue llevada por los filisteos y vinieron ellos y la pusieron a la par de su ídolo. Y cuando estaba, oiga bien lo que es la presencia de Dios, el ídolo de los filisteos caía y lo encontraban como de rodillas donde estaba el arca. Y cuando ellos vieron, hermano, y lo que estaba pasando, que las personas tenían tumores, cuando ellos vieron que el arca, hermano, lo que le pasaba por la presencia de Dios, vinieron y la cargaron en una carreta de bueyes y se la llevaron y la dejaron que se fuera sola y llegó hasta de nuevo al pueblo de Israel. Entonces, el arca la regresaron en una carreta. Viene David cuando va a recoger el arca, tal vez se recordó. Y esa es una gran figura, hermano. Nosotros no podemos hacer un culto o llevar la presencia de Dios como lo hace el mundo. No podemos hacer. No podemos, hermanos, buscar la presencia de Dios como lo hacen las personas que no conocen a Jesucristo. Y vinieron ellos y llevan el arca de la alianza en una carreta de bueyes. Cuando Usa, que es un hombre hijo de Abinadab, vio que el arca iba a caer, extiende su mano, la toca y muere. En ese momento muere, es fulminado, dice, muere. David, cuando mira imagínense aquel gran cultazo, imagínense, hermano, que alguien ha preparado, vamos a hacer una célula para el Señor y aquella gran alegría, oiga bien, y pasa algo así. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Algo así. No sé si se recuerda, tal vez, hermana Carmen y Cindy, que en una ocasión, una hermana que estaba en la célula, cayó así cerca de la puerta a la casa de doña Olga,
y estaba como muerta, no sé si se recuerda. Y ella dijo cuando estaba, que había regresado, dijo que por qué la habíamos hecho regresar, porque había llegado a un lugar bien bonito, dijo, pero yo me afligí, porque dijeron unos hermanos, llamemos a los bomberos, que vengan los bomberos, que venga la ambulancia. Y yo le dije, Señor, si la vas a llevar, no te la lleves aquí. No te la lleves aquí, estaba allí tirada. Y entonces, y hermano, como muerta. Y yo estaba afligido y dije yo, si los bomberos vienen, o sea, vienen los paramédicos, qué vergüenza. Estamos en una célula, hermano, en donde está la presencia de Dios. Y que una persona se nos muera ahí, qué vergüenza. Entonces, esto le pasó a David, me imagino yo. Imagínense, hermanos, que si hubiera muerto esa hermana aquí, qué feo hubiera sido. ¡Qué aflicción! ¿A dónde se murió? En la célula donde predica el hermano Eduardo. ¡Uy, Dios mío! ¡Ah! Imagínense. Entonces, cuando oramos, yo le dije, Señor, por favor, que regrese, Señor, que regrese. Hazla regresar, Señor. Y si te la vas a llevar, llévatela a otro lado, pero no aquí en la casa. Entonces, así le dije al Señor, en serio. Y de repente, hermana, la hermana despertó. Y contó una experiencia que tuvo, que había llegado a un lugar que era muy bonito. Y yo me recordé de una película que es del peregrino, que llega a un lugar bien bonito, pero a ese lugar es cuando toca la puerta, si lo dejan entrar o lo mandan para... Usted a lo mejor estaba ahí, donde se toca la puerta para entrar, si la dejan entrar o la mandaban para el infierno, pero bromeando, ¿verdad? Pero le digo algo, qué vergüenza haber sentido David en ese momento, que Usa se muere. Y regresa David y dice estas palabras, David en 2 de Samuel 6:9 dice así, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí la presencia de Jehová? Y esta pregunta, hermano, ¿cómo vamos a estar en la presencia de Dios? He tenido 2 ocasiones donde la presencia de Dios he podido, hermano, sentirla tan fuertemente como nunca lo he sentido. Hasta en los oídos, hermano. Hasta en los oídos es como un ruido en otra dimensión 2 veces. Y yo le he dicho al Señor, Señor, hace mucho tiempo yo tuve esa experiencia de estar en tu presencia. ¿Y por qué no ha vuelto a pasar? Estar otra vez en tu presencia. Mire, pero yo, mi hermano, yo no sé si usted lo ha escuchado cuando yo lo he contado. En esa ocasión estamos dormidos con Glenda. Y cuando fue, hermanos, algo sorprendente que nos despertó. Y entonces me dijo Glenda, Eduardo, la presencia del Señor está aquí. De repente Glenda se va de frente, hermano. Sí, ¡pum! Pega en el piso con la cabeza. Y después no pudimos estar de pie en la presencia de Dios. Y allí tirados los 2, hermanos. Y en otra ocasión con la frente abajo. Y no podíamos ni levantar la cabeza. Y esa presencia inentendible para nosotros. Oiga bien, y en esa presencia llega un temor, Señor. Ayúdame a estar preparado para estar delante de tu presencia. Pero en una presencia yo le digo, Señor, yo quisiera volver a experimentar eso de regreso. Quisiera volverlo a vivir, porque cuando lo viví, le digo al Señor, cuando yo lo viví, no entendía muchas cosas. Cuando yo viví esa presencia de Dios, yo no entendí, hermano, no entendía mucho de la Biblia. Le digo, Señor, si hoy experimentara algo de tu presencia, tal vez pudiera digerirlo diferente. Entonces dame la oportunidad de tener tu presencia de nuevo. De esa manera sé que tu presencia es por fe, está conmigo. Uno le dice eso al Señor. Tu presencia, yo sé que está conmigo. Uno habla con Dios. Pero yo quiero experimentar esos momentos. Pero dice la Biblia, hermanos, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que nosotros estamos destituidos completamente de la gloria de Dios. Completamente de la presencia de Dios. No hay manera como usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios. Sin Cristo, nadie. Mire, esta es una figura. Esta es una figura, Usa y la casa de Abinadab con, mire,
Abinadab es el papá de Usa y de Ahio. Y este hombre, un levita, dice la Biblia, este hombre conocía cómo la presencia, cómo se cuidaba el arca, que simboliza la presencia de Dios. Cómo se cuidaba el arca, él sabía. Y creció, y sus dos hijos han de haber estado pequeños. Hagamos de caso, así como están mis niños pequeños. Cuando llegó el arca a su casa, porque eran jóvenes cuando sucedió esto. Entonces, quiere decir que este hombre, conociendo las ordenanzas de Dios, no pudo guiar a sus hijos. Oiga bien, porque un hombre de estos, como son los judíos, como son los israelitas, tan apegados a la ley, a la Torá, ellos les enseñan, como dice la Biblia, les enseñan desde pequeño, hermano, la Torá. Un niño a los 6 años, para el judaísmo, tiene que conocer la creación, como Dios creó los cielos y la tierra. Tiene que conocerla a los 6 años. Oiga bien, entonces es bien estricto para estos hombres, es tan estricto para estos hombres enseñar a sus hijos. Y más para un levita. Más para un levita, cómo tenían que estar delante del arca. Pero la familiaridad, eso nos habla de algo familiar, es hermanos, en una manera que uno lo mira continuamente. Se familiarizaron con el arca. Viendo el arca día y noche, sabiendo que ahí estaba en su casa. Y oiga bien, y no le enseñó. Y eso a nosotros nos habla, hermano, que nosotros debemos de enseñar tanto a nuestros hijos sobre la presencia de Dios, que también a los hijos espirituales. Oiga bien, qué interesante es esto, porque hay también niños espirituales. Les tenemos que enseñar lo que es la presencia de Dios. Y cómo la presencia de Dios podía ayudar al pueblo de Israel, que simbolizaba el arca de la alianza. Cómo lo llevaban para las guerras. Cómo el Señor le daba la victoria. Cómo la presencia de Dios descendía al arca. Oiga bien, cómo la presencia de Dios descendía ahí. Y nos habla que el sumo sacerdote una vez al año podía de entrar con sangre de sacrificio. Podía de entrar al lugar santísimo donde se encontraba el arca. Y en ese lugar, hermano, solo podía entrar el sumo sacerdote con sangre de sacrificio. Entonces eso nos da una gran figura para este tiempo. ¿Cómo yo puedo entrar a la presencia de Dios para que me dé descanso? Solo hay una manera. Estamos destituidos completamente de la gloria de Dios. Solo podemos entrar a la presencia de Dios cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. En ese momento que está en la cruz del Calvario, hermano, dice la Biblia que el velo se rompió. Y el velo era lo que nos impedía al pueblo totalmente, todo el pueblo, estar en la presencia de Dios, solo el sumo sacerdote. Entonces, cuando el velo se rasga, hermano, eso nos abre la puerta a la presencia de Dios. Se nos abre el camino para que podamos estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando vemos, hermanos, que vemos esta figura, que es una figura, pero tan, hermano, pero tan linda, que lo que es la presencia de Dios, vemos a Abinadab que no le enseña a sus hijos. Uno de sus hijos muere en la presencia de Dios. Ellos conocían las ordenanzas. Ahora vemos que cuando David se asusta lo que había pasado, se llevan el arca para de un portero. Otro sacerdote, otro que conocía cómo se cuidaba el arca. El arca el primer día que llega donde Obed-Edom, dentro del arca, desde el primer día Dios bendice su casa. Y esto es interesante. Dos hombres con la misma misión, que conocían sobre el arca. Pero Dios no bendice la casa de Abinadab y sus hijos, pero bendice todo lo que tiene Obed-Edom. Y esto es interesante. Si me acompaña a 2 de Samuel 6:12, dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom. Después que Usa muere, el arca es pasada a la casa de Obed-Edom. David tiene miedo, no se la lleva. ¿Cómo ha de venir el arca conmigo? La llevan a la casa de este hombre.
desde que llega el arca, Dios bendice la casa de Obed-Edom. Y encontré esta frase leyendo sobre esto, que Dios bendice la casa de Obed-Edom ampliamente. Obed-Edom es ampliamente bendecido por la presencia de Dios. ¡Wow! Y esto es lo tremendo. La presencia de Dios bendice ampliamente a Obed-Edom y a toda su familia, dice otras versiones, y a toda su hacienda. Imagínense, esto es impactante porque la presencia de Dios, ¿por qué no bendijo la casa de Abinadab? ¿Por qué no bendijo la casa de Abinadab con sus hijos? Si era la misma misión. Eran dos hombres para lo mismo. Y nos habla de dos cristianos diferentes que pueden estar delante de la presencia de Dios. Nos habla de dos hermanos ministerios diferentes. Nos puede hablar de dos iglesias diferentes, donde la presencia de Dios se busque y uno se familiarice con la presencia de Dios. Y nos puede hablar de otra iglesia que sepa cómo se busca la presencia de Dios y saber que la presencia de Dios solo se puede llegar, hermano, por medio de la sangre de Jesucristo. Sabiendo que no hay méritos para nosotros de entrar a la presencia de Dios si no es por la sangre de Jesucristo, si no es por el sacrificio. Y esto es tremendo porque leyendo libros, hermanos, sobre muchos libros que lo animan a uno. Yo me encuentro, hermano, con estos escritores que por vender libros, tal vez hasta personas que no son cristianas, tal vez para que las lea también hasta el judío, porque el judío no le lee un libro que le va a hablar de Jesús. Pero si el libro no habla de Jesús y puede estar hablando, hermanos, tal vez del Antiguo Testamento el libro, y aunque un cristiano lo esté haciendo, pero para vender más libros, ¿sabe lo que hace? No pone a Jesús. Y leí un libro que hablaba, si el hombre no hace la confesión, solo eso decía acerca de Jesús, no puede entrar a la presencia de Dios. ¡Wow! Dije yo. ¿Por qué no habla del sacrificio perfecto que te puede acercar a la presencia de Dios? Y eso es, hermanos, cuando nosotros sacamos a Jesús, exactamente sacamos a Jesús de nuestra vida, entonces la presencia de Dios no puede estar ahí. Entonces hay muchos ministerios muertos. Entonces hay mucho cristiano muerto. Entonces hay mucho, oiga bien, mucho predicador muerto. Y hoy leía en Salmo 133. ¿Alguien lo encontró? ¿Usted lo halló? Amén. Sí. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Me decía una persona que predica y le decía, hay cosas que no entendemos, cómo el Señor nos llama y nos manda a predicar a lugares. Pero hay un lugar cuando nosotros, hermanos, estamos conectados con Jesús. Oiga bien, esto es lo primero, conectado con Jesús. La sangre de Jesucristo lo ha lavado, lo ha perdonado, lo ha santificado. Y viene el Señor, lo ha apartado. Y la presencia de Dios va con aquella persona dándole descanso cada paso. Pero hay un lugar especial, le decía esta persona. Hay un lugar especial para diferentes ministerios. Para diferentes ministerios donde el hombre y la mujer son llamados. Entonces le hablaba de esto, de esta unción que baja de la cabeza. Y le decía, hay una unción apostólica, hermanos, en nuestra iglesia. Y esta unción apostólica, oiga bien, cae sobre el ministro, baja sobre los líderes y cae hacia el pueblo. Y cuando nosotros, oiga bien, estamos en armonía, desde arriba, armonía, desde arriba. Armonía donde la unción, hermano, la presencia del Señor cae de la cabeza y ese aceite va, hermano, por todo el cuerpo. No hay enemigo que pueda detener un ministerio. No hay enemigo que pueda botar un ministerio. Pero a veces, hermanos, pueden haber iglesias muertas por no estar en armonías. Hay ministros que no están en armonías con sus líderes. Y esto, hermano, es lo
principal. Y le decía a esta mujer, si usted se mantiene unida a Cristo y con la cobertura donde el Señor la ha traído, nada le va a pasar. Nada le va a pasar. Y mire, y esto, hermano, esto es bien importante. Esto es bien importante porque estos dos hombres representan dos clases de personas que buscan la presencia de Dios. Pero uno no fue bendecida su casa y la casa del otro fue, hermano, totalmente bendecida. Entonces, esto a mí me habla de algo, hermano. Al pueblo de Israel el Señor le dio ordenanzas, y las ordenanzas que le dio el Señor fue que la presencia de Él iba a ser de una manera tan exacta que la tenían que seguir. Ahora, a nosotros se nos ha, hermano, dado que solamente por medio de Jesús, usted y yo podemos entrar a la presencia del Señor. Y lo invito a que vaya a Mateo 28. Mateo 28 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Oiga bien su presencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es, hermano, la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Hermano, un paso importante es ese. El que está yendo con una misión. Estos hombres, hermanos, son depositada una fe de Dios en ellos, que no importa lo que les suceda, no importa lo que les pase, pero hay una fe ahí que no pueden dejar de cumplir su misión. Y la misión de estos hombres que son llamados para predicar el evangelio es transmitir a las personas, transmitir, hermano, la fe en el Señor. Solamente, hermano, cuando una vida es alumbrada por medio, hermano, de la palabra de Dios y la fe es transmitida y le llega a una persona, hermano, esa luz en ese momento, esa luz, hermano, nosotros estamos apartados totalmente de la presencia de Dios. Y el que va y hace discípulos, enseñándoles, hermanos, enseñándoles y les enseña qué debo hacer. Debes aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, debes de bautizarte. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Por qué razón? Porque vamos buscando que las personas entren a la presencia de Dios. Y no hay una manera diferente cómo entrar a la presencia de Dios, si no es por medio de lo que Dios ha ordenado y nos ha dicho cómo. Y eso fue lo que le pasó a estos dos hombres de los que estamos hablando, a estas dos casas, a estas dos familias. Esto fue lo que les pasó. Trataron de entrar a la presencia de Dios de una manera diferente. Entonces, ¿cuál es la manera como nosotros entramos? Dios manda a hombres a ser discípulos, a predicar el evangelio, al hablar del evangelio. Y mire, ayer encontraba esta palabra y se llama techubá. Siempre la había oído. Literalmente significa el retorno. El retorno. Y esto nos habla, hermano, que toda alma que usted mira pasar por ahí ha sido apartada de la gloria de Dios. Tal vez no conoce de Jesús o ha oído, pero no le interesa. Está totalmente apartado, está totalmente en una tiniebla espiritual que no conoce. Usted mira, pero un día esta alma tiene la oportunidad de retornar. Y se llama, esa acción se llama techubá. Es la práctica de volver. Es la práctica de volver. También posee el sentido de arrepentirse de los pecados propios de una forma profunda y sincera. Aquel que pasa por el proceso de techubá con éxito es llamado Baal Techubá. Pero mire qué interesante es esto. Cuando se analiza la palabra con el sentido de arrepentirse, esta consiste en un proceso en el cual la persona se identifica en las áreas en las cuales se encuentra débil.
examina sus actitudes y controla su deseo e instintos que lo desvían del camino de Dios, retornando así a su creador. Y entonces esta acción, hermano, en el alma de la persona, de arrepentirse, de retornar, el judío le llama techubá. Nosotros la reconocemos cuando nos sentimos, el Espíritu Santo nos redarguye. Y somos redargüidos por el Espíritu Santo. Y en ese momento nos arrepentimos. Y muchos lloran y chillan. Algunas otras personas no dicen, solo me sentí redargüido. Entonces dice, sí, Señor Jesús, aquí estoy, te acepto. Entonces, esa manera, el judío le llama techubá, nosotros le llamamos que nos arrepentimos. Pero hay otra acción, que tal vez el hombre no se arrepiente, pero tiene un pensamiento de techubá. Oiga bien, yo le estoy hablando de una manera como enseñan los rabinos, pero solo estaba comparando al judío con la iglesia, que casi es lo mismo. Ellos le llaman este retorno, pero estos hombres enseñan que aunque no logre arrepentirse el hombre, pero en ese momento tiene un pensamiento de techubá, un momento que retorna, pero puede ser pequeñito, solo es como una acción de querer retornar, pero él piensa que no retorna, pero en ese momento que él siente ese pensamiento, esa luz, él tiene ese retorno. Tal vez, hermanos, es un proceso largo. Y es lo que muchos predicadores no entienden. Porque muchos predicadores quieren, hermanos, convertir a las personas de un solo. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo yo tardé para llegar? ¿15 años? La gente hablándome. Pero cada vez que hablaba, yo tenía un pensamiento de retorno. Y, hermano, un pensamiento de retorno es lo que Dios da a través de los predicadores, de esa luz. Y por eso el predicador debe de tener fe. El predicador debe de saber que ha sido llamado para predicar con fe y llevar fe. Y no somos nosotros los que pensamos cómo se da que las personas retornan. No somos nosotros, pero nosotros impartimos esa palabra que le da a aquellas personas la acción de retornar. Una acción de retornar. ¿De retornar dónde? Donde fuimos separados. Como decía Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos, pero queremos retornar a esa presencia. A esa presencia. A esa presencia de Dios. Toda alma allá en lo íntimo del cuerpo, hermano, allá adentro hay una alma. Y esa alma conoce al Creador. Y esa alma conoce y sabe la necesidad de Jesús. Pero, hermanos, no podemos ver porque estamos en un punto, hermano, que no podemos ver eso. Pero viene el Espíritu Santo y Él, hermano, por medio de la palabra, por medio de los predicadores, comienza a llevar esos pensamientos para que retorne. Fíjese lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5:19. Dice así, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes? Oiga bien, está hablando que el Señor le entregó un ministerio a hombres, para que hombres impartan esto. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oiga bien, y esto es lo lindo. Y cuando yo entendía eso, hermano, que no se necesita, hermano, que uno entienda cuándo las personas regresan o cuándo no, sino que uno impartir un pensamiento, que aquella persona tenga ese pensamiento de retorno. Eso es lo importante. Eso es lo importante, que cada uno de nosotros, hermanos, podamos tener ese momento de querer retornar ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Qué necesidad hay que yo retorne a la presencia de Dios?
Y eso, hermano, por eso es que encontraba esta palabra techubá y decía yo, wow, este está bien para el tema porque es algo igual sobre retornar a ese lugar de donde fuimos apartados, que es la presencia de Dios y que yo necesito retornar para quedarme ahí. Dice Romanos 6:3. Romanos 6:3. Y dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Oiga bien, esto es importante, nos habla del bautismo. Le voy a volver a leer el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Hermanos, esto habla del bautismo. Nosotros buscamos la presencia de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando usted se bautizó, hermanos, ¿qué sabía de lo que era el bautismo? Y esto es importante porque muchas personas se bautizaron sin saber lo que significaba el bautismo, sin saber que el bautismo era parte de una ordenanza para la iglesia, para entrar, hermanos, a un lugar, hermanos, diferente. Oiga bien, y estos son los tipos de acción que todo hombre y toda mujer que conoce a Jesús como su Salvador tiene que hacer. Tiene que hacer para llegar, hermanos, a este lugar y poder ser un discípulo de Dios. Porque solo a los discípulos de Jesús se les es revelada las parábolas. La Biblia entera, hermanos. Cualquier persona escucha la Biblia y le suena a historias raras. Pero cuando el Señor, hermano, convierte lo que es la Biblia, que alguien lo puede entender como parábolas y le comienza a explicar, porque solo a los discípulos les enseñó el significado de cada parábola. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber lo importante que es que nosotros también, como el pueblo de Israel, hermano, vivía bajo una ley, bajo reglas, hermano, como el Señor les había dicho que iban a permanecer en su presencia, así también nosotros, no por ley, pero hay una manera como llegamos y cómo retornamos y cómo regresamos a ese lugar del que fuimos apartados de la presencia de Dios. Y el primer paso es que nosotros sabemos que es aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, bautizándolos, oiga bien, permaneciendo en Él, permaneciendo en Jesús, escuchando la palabra de Dios, hermanos, que nos lava de nuestras vestiduras, buscando vivir en armonía, hermanos. Qué importante es para ser bendecido, qué importante es, como el Salmo que leíamos, 133, que nosotros vivamos en armonía como hermanos. Porque cuando vivimos en armonía, hermanos, desciende una unción que bendice al cuerpo de Cristo, que nos bendice, y esa misma unción, hermano, de bendición la llevamos para nuestros hogares, y en nuestros hogares somos bendecidos también. Y esto es importante, hermano, esto es importante. Hoy escuchaba una predicación de un hombre, estaba predicando sobre la venida del Señor, estaba predicando sobre el arrebatamiento. Qué tan importante es, hermano, que muchas personas en este momento tienen temor por la guerra. Una persona no llegó a trabajar y mire, pareciera gracioso, pero es una gran verdad. Con lo que pasó, hermanos, en Irán en esos días, una persona no llegó a trabajar. Tenía miedo salir, tenía miedo cruzar el puente, porque decía que en ese momento podía suceder algo. Oiga bien, temor. Y se oye extraño porque uno puede vivir y hasta se le olvida qué pasa. Pero hay personas que viven en temor por estas situaciones. Y tal vez nosotros no nos preocupamos porque vivimos lejos de donde son estos problemas. Pero los rumores de guerra, hermano, llegan con temor a las personas. Pero sí, esto un día va a pasar. Una guerra atómica va a suceder.
Pero la iglesia de Jesucristo ya no va a estar. Se fueron con Él. Y esto es lo importante, hermanos, que nosotros sepamos que un día, hermanos, el Señor viene por su iglesia. Viene por su iglesia. Y nosotros debemos de saber que hace tantos años no se predicaba que el Señor venía con seguridad porque no había sido cumplido la palabra de Dios. Pero Israel floreció. Israel, hermanos, Israel hoy es nación. Y la capital de Israel está en el lugar donde debería de estar. Oiga bien, todo está exactamente como dice la Escritura. O sea que el Señor en cualquier momento, hermanos, puede venir por su iglesia. Donde está su presencia. Cuando van a ser levantados porque su presencia está ahí. Con aquellos hombres. Y de repente ahí donde está la presencia del Señor va a levantar a aquellos hombres, a aquellas mujeres. El uno será tomado y el otro será dejado. Oiga, qué tremendo. Y usted diría, bueno, voy a ser yo, no mi esposa. No, hermano, va a ser tu familia, va a ser tu casa. Va a ser tú eres bendecido como la casa de Obed-Edom. Así, donde la presencia de Dios ha llegado a tu casa y ha bendecido ampliamente tu casa. Ampliamente tu casa. Hoy, hermanos, yo le ruego al Señor, en el nombre de Jesús, que un pensamiento de Techubá haya llegado a tu corazón. Que un pensamiento de retorno a la presencia de Dios haya llegado a tu corazón por el lugar bueno, por medio de una sana doctrina que te lleve a estar a la presencia de Dios por una manera sana. Una manera sana. Yo asustado recuerdo cuando una mujer gritaba, no sé si ahí estaba la hermana Carmen y Cindy, que fue en una célula que se hacía en la Palú. Cuando una señora que había sido liberada de demonios en ese tiempo, miraba que las hermanas estaban hablando en lenguas y comenzó a orar y decía, yo quiero de eso, dame de eso, Señor. Pero a gritos, y yo tenía miedo, hermano, yo estaba así, hace poco me había convertido, ¿verdad? Y yo estaba ahí con miedo escuchando a aquella señora, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Oiga bien, una sana doctrina lo que trae, hermano, es que usted sanamente llegue a la presencia de Dios y pueda tener paz y descanso ahí en la presencia de Dios. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Pero hay personas que piensan que la presencia de Dios, hermano, y pasan bien abatallados y tan emproblemados, se han equivocado. La presencia de Dios te va a dar descanso, te va a dar tranquilidad, te va a dar paz, va a prosperar tu hogar ampliamente. Y eso, hermano, es la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no es para confusión. Entonces, hermano, le ruego al Señor, en el nombre de Jesús, que la presencia de Dios te dé descanso y que un pensamiento de Techubá haya llegado a tu corazón. Te invito a que cierres tus ojos. Y recuerde siempre que el retorno a la presencia de Dios es solamente por medio de Jesús. Él es el único camino. Solo cumpliendo con sus ordenanzas podemos permanecer en su presencia. Yo necesito estar en tu presencia, Señor. Lávame con tu sangre. Purifícame. Más y más. Fui separado de tu presencia por el pecado. Fui apartado. Pero ahora por medio de la sangre de Jesús puedo acercarme. Se rompió el velo. Jesucristo resucitó. Y Él dijo, consumado es. El velo se rasgó. Y hoy yo puedo entrar a su presencia. Bendita presencia de Dios. Señor, lléname de tu presencia. Dile, Señor, lléname de tu presencia. Señor, lléname de tu presencia. Señor, por medio de la sangre de Jesucristo me arrepiento. Te pido perdón. He pecado contra el cielo y contra ti. Y fui separado de tu presencia. Pero hoy te pido que por medio de la sangre de Jesús yo retorne a ese lugar santísimo, a ese lugar santo, santísimo, que es la presencia de Dios. Señor, yo soy tu discípulo.
Señor, yo soy tu discípulo, que tu presencia, Señor, me dé descanso. Si hay alguien que no se ha bautizado, yo te invito que ese momento que llegues a las aguas del bautismo sea reconociendo que llegas por medio de Jesús y que lo amas y quieres permanecer en Él y ser su discípulo, y que tu presencia te llene, que el Espíritu Santo te llene, que el Espíritu Santo te bautice con su presencia. Dile, Señor, Señor, lléname, bautízame, Señor. Señor, bautízame con tu Espíritu. Señor, te anhelo, Espíritu Santo. Anhelo tu presencia. Anhelo tus dones. Señor, anhelo tus dones para estar, Señor, conectado a ti, Señor. Que tu Espíritu sea el que me guíe a toda verdad. Qué importante es Jesús en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya.